estamos viendo que la institucionalidad política partidaria está en crisis. Lo que acaba de suceder en el APRA debiera de ser preocupación para los apristas, pero también para los no apristas. Así es. Aunque no creo que sea para los enemigos del aprismo. Yo, por ejemplo, no soy para aprista. Quienes amamos la democracia, claro, es preocupante pues lo que pasa con el APRA. Claro. Pero también debiera de ser preocupación para la izquierda, porque la izquierda también acaba de tener un cisma político muy serio. Tenemos que ir a la pausa y luego hablamos de los partidos políticos. Regresamos. Muy bien, atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 50 minutos, estamos conversando con el doctor Vicente Aponte, nos hemos quedado en el tema de los partidos políticos a propósito del presunto fraude en el APRA para la elección interna. ¿Qué le sugiere lo que ha pasado en el partido? Algunos sostienen que García es el que ha maquinado todo, otros dicen que no, García está alejado ya hace muchos años de la agrupación de Ella de la Torre. Su impresión. Yo considero que el APRA es superior a lo que puede significar la figura de Alan García, como el APRA sobrevivió también a la insigne figura de don Víctor Raúl de la Torre. Entonces, no podemos hablar de un caudillismo absoluto dentro del APRA, porque creo que el APRA, por los años de historia que tiene en el movimiento social y político, ha superado a los viejos caudillos, o concretamente a sus propios líderes. Entonces, lo que pasa actualmente es de que a raíz de la necesidad de buscar una renovación en el liderazgo, han habido desencuentros, pero lo preocupante es que esos desencuentros son precisamente entre las figuras que están seriamente cuestionadas por el nuevo liderazgo que todos pensaban se iba a hacer de la dirección del partido. Seguramente, doctor Vicente Aponte, pero me llama la atención que en las elecciones, que no fueron el domingo sino el sábado, extrañamente, solo se presenta una lista. Solo una. Claro, pero mire, hay información que está saliendo también por los medios de comunicación de los propios protagonistas, ¿no? Quienes debieran, en todo caso, de objetar ese tipo de informaciones son los protagonistas de ese evento congresal. Nosotros lo que podemos comentar es el significado que tiene, sobre todo para los ciudadanos, el hecho de que este partido, que ha trascendido, como se dice, todas las épocas de mayor convulsión política y social, tengan en estos momentos problemas. De acuerdo, pero no podríamos mordernos la lengua y no decir, por ejemplo, que el actual secretario general del APRA, el recientemente elegido Elías Rodríguez, está vinculado a un grupo de narcotráfico, a un clan del narcotráfico, los Sánchez Paredes. Ese es el cuestionamiento que se le hace. Sin embargo, eso tiene que merecer una comprobación. Como le digo, la denuncia corre por cuenta de uno de los principales líderes del APRA, Jorge del Castillo. Y ahí está el problema, ¿no? De que esos cuestionamientos vengan de entre propios apristas. Sin embargo, por ejemplo, yo veo con mucha simpatía el que se haya elegido como secretario general político a Benigno Chirinos. ¿Por qué digo con simpatía? Como digo, yo no soy aprista, dirigente pero tampoco pesquero. No soy enemigo del APRA, pero la extracción de él es precisamente la de ser un viejo sindicalista y sobre todo por lo que él ha expresado, tiene ideas muy claras con respecto sobre todo a recuperar la vigencia de los valores y principios heredados por Víctor Raúl, dejados por Víctor Raúl de la Torre, el de que el APRA siga siendo un partido de izquierda y sobre todo tenga la imagen de ser un partido que represente la voluntad popular y por lo tanto las aspiraciones del pueblo peruano, porque últimamente lo que hemos visto es una derechización del partido con García. Que todo el mundo lo tiene que, sobre todo los apristas lo deben de reconocer. Así es. Entonces, por eso el 5% en el último proceso electoral. Claro, y por eso también, ahora, un hecho también que se tiene que reconocer y que ha motivado este cisma o esta ruptura de su unidad es el tema de la corrupción. Un tema puntual que tiene que tomar en cuenta la vieja clase política y que no solo merece deslinde, sino merece inclusive la necesidad de renovarse políticamente, es el tema de la corrupción. Claro. La corrupción, desgraciadamente, abarca tanto a la derecha como a la izquierda. Así es, no tiene color político. No tiene color político. Claro. Y lo que estamos viendo con esto de la condena a Lula a 9 años y medio de prisión, lo dice pues. Así es. Entonces, ¿en dónde quedó eso del el socialismo del siglo XXI?
cuando por ejemplo vemos lo de Venezuela, que ahora ha surgido una élite que se está enriqueciendo a costa del sufrimiento y de la pobreza de los venezolanos, y que inclusive están en el imperio que dicen combatir, que es Estados Unidos. Y el caso de Ollanta, que tenía su membrete de izquierda radical en los comienzos de su campaña, pero que también obviamente que ya va camino a prisión aparentemente, cuestionado por hechos de corrupción. Entonces hay problemas muy serios que marcan toda una época de esta vieja clase política y que también marcan la necesidad de que haya una auténtica renovación en los partidos políticos. Si estos partidos no se renuevan en su liderazgo, lo que va a suceder es que en el país surjan nuevos partidos. Y va a suceder también de que los sectores sociales, sobre todo, al no ver una expresión política que lo represente, van a inclinarse por las posiciones radicales. Claro. Y entonces ahí viene no solo el militarismo, que puede nuevamente aparecer en el escenario como una alternativa, sino también inclusive aquellos grupos que golpearon seriamente la historia del Perú en los años 80 y 90. Yo pienso, doctora Ponte, que el APRA tiene que deslindar con García, porque García representa la corrupción en los dos gobiernos que ha tenido. Entonces me parece que desde ese principio debiera partir. Yo creo que el APRA debe deslindar, o sea, el aprismo, concretamente García el aprismo, es sinónimo de corrupción, doctor. Debe deslindar, pero no solamente con Alan García, porque la corrupción no solamente podría decirse se vislumbra en la figura de Alan García por los cuestionamientos que se le hace. También hay otros actores políticos dentro del APRA que están seriamente cuestionados en hechos de corrupción, y los hay no solamente en el liderazgo superior, también en el intermedio y en el menor. Por ejemplo, yo una cosa que siempre he señalado es de que lo que otrora se llamaba Confederación de Trabajadores del Perú, ahora representa a un mínimo del movimiento sindical. Se ha perdido peruano. representatividad. Ha perdido Claro. ¿Y por qué ha perdido representatividad? Porque precisamente sus principales líderes, exceptuando a Benigno Chirinos, están seriamente cuestionados por malos manejos dentro de lo que es este sector del movimiento sindical. Y lo mismo sucede con la CGTP. Elías Grijalva, cuestionado desde hace ya buen tiempo en la CTP, forma parte de esa lista número 1, la única que se presentó. O sea, está con Benigno Chirinos y con otros. No, pero Benigno Chirinos es el único que está representado. Hay pero otro Grijalva forma parte de la comisión política del partido, junto no con Mulder. Sí, yo tengo la lista. Es increíble. Eso no lo sabía. Pero realmente el APRA ha necesitado, sobre todo en esta etapa congresal, de hacer que ingresen jóvenes y sobre todo veteranos también que representen una nueva imagen para el aprismo en el Perú. Y si no lo han hecho, van a tener serios problemas, sobre todo en lo que van a ser las elecciones municipales y regionales.